Cada 5 años, los ciudadanos de la Unión Europea tenemos un gran evento en el que se nos llama a participar, las elecciones europeas. Sin embargo, también cada 5 años nos percatamos de que sigue habiendo muchas personas que desconocen lo que gira en torno a estas elecciones. Hola, me llamo Karim, soy mitad español y mitad libanés y hoy pretendo aclararte dudas que puede que tengas cada 5 años. ¿Qué son las elecciones europeas? ¿Cómo funcionan? Y, lo más importante, ¿a quiénes elegimos en ellas? Primero de todo, aunque suene algo antiguo, lo cierto es que hasta la fecha ha habido tan solo 9 elecciones europeas, ya que comenzaron en 1979 y tienen lugar cada 5 años. Estas elecciones es donde la ciudadanía podemos elegir a qué eurodiputados votar, y estas personas serán quienes nos representen en el Parlamento Europeo. Ahora bien, según el país en el que esté registrado para votar, las elecciones europeas pueden ser ligeramente diferentes, ya que mientras que en Austria o Malta pueden votar incluso los que tienen 16 años y en Grecia los de 17, en el resto de países únicamente pueden votar los mayores de 18 años. Además, algunos países permiten votar desde el extranjero o de manera electrónica, mientras que otros no. Y la forma de votar también es diferente. En España, por ejemplo, la población vota a una lista cerrada de eurodiputados. O sea, que si vas a votar al partido X, no puedes elegir votar a unos eurodiputados o a otros de ese partido, sino que votas a la lista entera. Pero en otros países las listas son abiertas. Por tanto, eliges directamente a los eurodiputados que quieres votar y pueden ser incluso de diferentes partidos. Entonces, con esto claro, ahora la duda es: ¿y qué pasa luego con los eurodiputados que salen elegidos? ¿Cómo se organizan? Pues a ver, en total hay 705 eurodiputados que provienen de los 27 países de la Unión Europea. Eso sí, el número de eurodiputados depende del tamaño de la población del país. Cuanto mayor sea la población de un país, más eurodiputados aportará. De esta manera, mientras que Alemania tiene 96 eurodiputados, o España 59, otros países más pequeños como Luxemburgo, Malta o Chipre tienen tan solo 6. Entonces, estos eurodiputados, cuando llegan al Parlamento Europeo, se agrupan por ideologías y no por nacionalidad. Así, en el Parlamento Europeo existen hasta 8 grupos políticos y los diferentes eurodiputados eligen uno de ellos según su afinidad política. Vale, entonces, si solo elegimos al Parlamento Europeo, ¿por qué se llaman elecciones europeas y no elecciones al Parlamento Europeo? Pues es debido a que una de las primeras cosas y más importantes que hacen los eurodiputados es votar a favor o en contra de la persona nominada para ocupar la presidencia de la Comisión Europea, que es quien ejecuta las leyes. Y por esta razón no se llaman elecciones al Parlamento Europeo, porque indirectamente la ciudadanía estamos votando también al presidente de la Comisión. Y ya durante los 5 años de legislatura, los eurodiputados trabajan en el proceso de la creación de leyes para toda la Unión Europea y para poner en el foco algunos de los asuntos políticos que nos atañen a nosotros, los ciudadanos. Al final, como podéis ver, las elecciones europeas son algo importante, ya que, según cómo quede conformado el Parlamento Europeo, se podrán aprobar unas leyes u otras, leyes que nos acaban afectando en nuestro día a día. Así que ya sabes lo que tienes que hacer en las próximas elecciones europeas, que son en mayo de 2024.